Hola a toda la gente de YouTube, yo soy Ferner Glimmer y estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy voy a empezar con una pequeña serie de tutoriales acerca de cómo dibujar, o bueno, por lo menos las técnicas para principiantes, porque en sí también yo soy como que todavía iniciando en esto, así que vamos allá. En primer lugar vamos a seleccionar nuestro lienzo. Generalmente utilizo un lienzo con unos píxeles de 4096 sobre 2048. Por lo general suele funcionar para poder hacer dibujos más, ¿cómo podríamos decirlo? Con una mejor calidad. Además tenemos las opciones de poner el nombre desde ya en nuestro lienzo. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra nuevo lienzo, pero si no les parece pueden poner el nombre justo al final cuando ya van a guardar o exportar su dibujo. Ay, casi lo olvido. El programa que utilizo para hacer mis dibujos es el tradicional Paint Tool 6. Pero pueden existir otros programas de dibujos como lo puede ser el Ibis Paint o también inclusive el Photoshop. Pero bueno, ahora vamos con las capas de dibujo. ¿Qué son las capas de dibujo? Pues, para ser más claro, nos ayuda a separar cada espacio en el momento de pintar o seleccionar algún dibujo. Pero también para tener una separación de dibujo debemos poner una carpeta. Eso nos ayudará a separar nuestros dibujos en cuanto si queremos hacer dos o más dibujos en un mismo lienzo y poder separarlos sin problema. Más adelante vamos con el cuadro de herramientas. Aquí tenemos las herramientas preestablecidas por el programa, aunque creo que he escuchado que se pueden descargar más, pero bueno. Las opciones que por lo general se suelen utilizar son el bolígrafo, el pincel y el lápiz. Estos pueden servir para hacer bocetos o para dibujar de lleno dentro de un lienzo. También tenemos la paleta de colores, pero nosotros tenemos también un espacio donde podemos preestablecer nuestros colores y además podemos mezclarlos para la ocasión en la cual necesitemos algunos dibujos ya establecidos por nuestra cuenta. Para poder seleccionar nuestros colores tenemos en la parte superior estos iconos donde podemos seleccionar cada uno de las opciones para poder escoger un color. Por lo general utilizo solo dos, pero pueden utilizar también las opciones para mezclar colores profundos. Otra donde puedes seleccionar los colores y su tonalidad. La siguiente opción en cambio nos ayuda a mezclar los colores para escoger uno que nos guste. En esta parte de aquí en cambio podemos seleccionar un color y podemos pintarlo dentro de esta paleta para ver cómo se vería la combinación de colores. Aquí podemos pintarlo y preestablecer antes una combinación de colores antes de llevarlo al lienzo. Podemos ver cómo puede funcionar cada gama de color con una combinación que nos pueda agradar o a lo mejor una combinación que tengamos pensado pero no sabemos cómo se vería dentro del lienzo. Muy bien, en este momento vamos a empezar con un pequeño tutorial. ¿Por qué estoy en esta página de anime? Porque puse... Bueno, hay que tener en claro que para poder hacer un dibujo al estilo del manga o del anime, que es una de las técnicas que más son utilizadas y que a mucha gente más le gusta, pues hay que tener en cuenta que los estilos de dibujo dependen mucho de los ojos. Podemos ver cómo los ojos difieren en cada uno de esos dibujos. Y a veces no son solo los ojos, también pueden ser el estilo de cabello y... sí, por lo general son los ojos y el estilo de cabello lo que difiere un dibujo de otro en cuanto al estilo. Por lo general el estilo que más
puedo manejar son el de 2 arcos que terminan en punta. Oigan, esta imagen queda como anillo al dedo. De este es a lo que me refiero. Este es digamos que es el dibujo, el estilo de ojos que por lo general se utiliza más en algunos animes, pues sobre todo los animes de este capítulo. Podemos ver el ojo que termina con doble arco y punta. Así que ese es el que vamos a aprender a utilizar, por lo menos en este tutorial. Vamos a aprender a hacer cómo hacer este tipo de ojo. Muy bien, ahora que estamos de vuelta en el lienzo, vamos a comenzar. Para empezar un dibujo siempre debemos tener un boceto. Ok, y para iniciar vamos a hacer nuestras primeras líneas guías. Al principio son necesarias las primeras líneas guías, pero después, mientras vas aprendiendo y más vas practicando, esas irán desapareciendo. En este punto es donde vamos a terminar de unir los 2 arcos que necesitaremos para nuestro ojo. Tenemos que calcular 1 milímetro más arriba para poder hacer la parte inicial de nuestro ojo. Muy bien, para poder diferenciar los bocetos de nuestros dibujos con los bocetos, tenemos que siempre cambiar de colores. Y comenzamos con una curva que termine en ese punto y la siguiente mucho más pequeña. A veces podemos terminarla en punta, o si quieren pueden terminarla simplemente como 2 arcos, pero es recomendable que siempre termine con una punta salida. Ahora vamos a tratar de pintar lo más grueso en los extremos y dejarle lo más delgado en la parte del central. Terminado eso, lo siguiente que toca hacer es el iris para poder formar las pupilas. Para eso seleccionamos nuevamente un color distinto y buscamos la primera parte 1 milímetro alejado de la primera esquina, y la siguiente debe ser 1/3 de todo lo que es el ojo. Y para la parte de abajo tenemos que calcular al menos 1 centímetro. Si es que utilizamos un programa de dibujo, debemos calcular al menos 1 centímetro de separación entre la curva de abajo con la parte final del ojo. Cuando ya la tenemos, seleccionamos otro color y empezamos ya con nuestro trabajo de hacer todo lo que es la curva de nuestro ojo. Por lo general utilizo algo llamado la línea peluda, pero eso es lo que me sirve a veces en los bocetos, poder diferenciar cada una de las líneas. Y al final, cuando ya tenemos nuestro resultado, marcamos una última línea en nuestra intersección entre esos 2 puntos. A lo siguiente es poner la línea de la pequeña arruga que sabe tener en los ojos dentro de los dibujos. Lo siguiente que vamos a hacer ahora son las cejas. Para poder hacer las cejas siempre tenemos que buscar las partes finales de nuestros dibujos. Aquí tenemos la esquina que utilizamos y ese a veces funciona como si fuera una pestaña. Ahora, de entre esas 2 líneas vamos a poder hacer nuestras cejas. Un consejo: las cejas no las hagan ni tan gruesas ni tan delgadas. Tienen que calcular más o menos en qué punto debe ser la línea de las cejas. Muy bien. Para poder hacer sobre todo una expresión normal, siempre tienen que ser una línea, un arco tiene que ser lo más suave posible, y para poder hacer el grosor de la línea tienen que hacer una pequeña línea inclinada, y con eso tienen que volver a hacer una línea que se una junto a la anterior línea curva. Ahora, si quieren hacer una expresión un poco más triste, digamos de esa manera, simplemente tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que hacer una pequeña línea y la misma línea en arco que termine un poco más abajo de donde comenzamos. Cuando ya tenemos esa línea ya formada de la misma punta, empezamos y marcamos otra línea que sea un poco más recta y vaya hacia abajo de nuestra ceja. Y con eso tendríamos una expresión un poco más triste de nuestro ojo. Ahora, para hacer una expresión un poco más de enojado o de furia, simplemente empezamos ahora desde la otra línea y formamos una línea recta y otra, 2 líneas rectas mejor dicho, una que termine hacia la mitad del ojo y otra que baje. Y para hacer el grosor, lo de siempre, marcamos una línea abajo y la tratamos de unir hacia la parte de arriba. Eso lo podemos ir practicando hasta que nos vayamos acostumbrando y que el cuerpo vaya acostumbrándose y ya no le haga falta las líneas guías. Yo por el momento voy a dejarle en la expresión un poco triste para poder hacer ahora lo que es el delineado del dibujo. Pero antes de hacer el delineado, un consejo: siempre y cuando tengan bocetos, unan todo lo que son las capas de dibujo.
Por ejemplo, aquí tenemos algunas capas que lo utilizamos poniendo en este icono unir hacia abajo. Y las vamos uniendo todas las que se tengan que ver con bocetos. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque de esta manera podemos bajar la opacidad y podemos hacer el delineado para poder tener un dibujo mucho más limpio. Ahora buscamos en la capa que se llame Line Work, que se encuentra también dentro de las herramientas del Paint Tool 6. Y ahora vamos hacia el delineado. Ponemos en línea curva y como estamos en una intensidad o una calidad mucho más alta, pues la ponemos en el punto más bajo para que podamos evitarnos el encuentro de rayas, digamos, que tengan ese pixelado medio extraño. Ahora sí, vamos allá. Con la línea curva vamos con cuidado, seleccionamos y buscamos el punto en el cual nosotros queramos iniciar nuestra delineado del dibujo. Por lo general las personas utilizamos el color negro o también podemos utilizar el color marrón. Ambos son útiles para poder hacer nuestros dibujos. Antes de continuar vamos a establecer un color dentro de nuestra paleta de colores. ¿Cómo hacemos eso? Si están utilizando el mouse, ponemos en clic izquierdo y en establecer. Por lo general se utilizan tabletas de dibujo, debe mantener presionado hasta que aparezca la opción preestablecer o cancelar. Y ponemos en establecer. Muy bien, ahora es momento de delinear nuestro dibujo. Suavemente fuera de las líneas de nuestro boceto vamos a delinear el dibujo. Tenemos que hacerlo con cuidado para que no tengamos algunas dificultades con algunas líneas, sino que se mantenga todo lo más curvado posible. Hacemos eso con todo nuestro dibujo hasta obtener un resultado que sea satisfactorio para nosotros. Cuando tenemos nuestro dibujo listo, simplemente vamos a la capa de boceto y en este icono donde se ve un ojo la presionamos. Ahí vemos donde se desaparece y aparece nuevamente nuestro boceto, como lo podemos ver ahí. Muy bien, y ahora es momento de pintarlo. ¿Cómo podemos pintar un dibujo? Pues no lo pinten directamente. Lo que tenemos que hacer es la siguiente técnica. Pero antes, una recomendación. Siempre creen una capa arriba de nuestra capa donde dibujamos. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros tenemos una capa del delineado ocurre lo siguiente. A veces los dibujos del delineado no se saben borrar del todo. Por ejemplo, tenemos algunas líneas que por más que lo borremos siempre va a quedar unos espacios que no se borrarán por completo. Por eso es recomendable crear siempre de nuestro delineado, crear una capa arriba del delineado y unirla hacia abajo. De esa manera tenemos la capa ya se convierte en una capa de dibujo y podemos ya borrar a lo que nosotros necesitemos borrar, sin la necesidad de que quede ninguna línea incompleta de borrar. Ahora vamos a pintar. Para poder pintar un dibujo ponemos en esta opción llamada varita mágica. Cuando seleccionamos con la varita mágica los espacios dentro de nuestro delineado podemos ver que queda unos colores verdes, los cuales son el espacio donde simplemente se va a rayar todo lo que vamos a hacer. O sea, por ejemplo, vamos a pintarle. Pero siempre van a quedar esquinas con espacios blancos. Para eso ponemos en la opción de dentro de las herramientas seleccionar. Y con ese empezamos a pintarlo manualmente. Eso lo hacemos en todas las esquinas. Aquí vamos con otro consejo. Cuando vayan a pintar, nunca le pinten encima del o en la misma capa de dibujo, sino que siempre pinten una capa debajo de nuestra capa de dibujo. ¿Por qué? Verán, a veces cuando ocurre algunos dibujos, sobre todo para principiantes, cuando uno selecciona la varita mágica y pinta sobre la misma capa, las líneas del delineado se saben borrar o se saben unir, digamos de esa manera, se saben unir al color en el cual estamos pintando. Poniéndolos como ejemplo, probemos un color claro y vamos a pintar.
Ven, debajo de la capa pintamos y podemos ver que las líneas del delineado aún se mantienen ahí. Ahora pintemos en la misma dibujo, en el mismo capa de dibujo podemos ver que ahora esos colores se unieron. Y ahora vamos con uno de que cambie de arriba, en cambio todo lo que es el dibujo también se une, todo lo se pinte por encima, por eso siempre es recomendable pintar una parte debajo de nuestra capa de dibujo. Lo ponemos debajo y buscamos un color no tan oscuro y con eso empezamos a pintar. Lo siguiente que hay que hacer ahora es pintar el iris y las pupilas. Para eso ponemos varita mágica, seleccionamos el espacio y ponemos una capa abajo. Muy bien, para poder hacer estos dibujos tenemos que utilizar muchas más capas para poder dibujar. En primera instancia buscamos un color base. Yo voy a utilizar este gris, que voy a utilizar yo. Ahora para hacer la pupila seleccionamos un color y un tipo de pincel y lo vamos marcando. Y vamos marcando también las líneas de la parte extrema de nuestro círculo. O nuestro círculo sería, ponerlo de esa manera. Tenemos que recubrirlo con cuidado y no tan grueso, lo más fino posible. Y en caso de que se nos vaya hecho un poco más grueso, ponemos en la opción de desenfocar y vamos pintándolo poco a poco con cuidado. Con cuidado lo vamos pintando, vamos a ir ahí. Esto para que esa línea quede difusa y no nos llevemos muchos problemas. Cuando terminamos de hacer esas capas, ahora ponemos una capa arriba y debajo de las dos capas donde hicimos nuestra iris y nuestras pupilas. En esa capa vamos a ir pintando con gamas un poco más claras nuestro dibujo. Ponemos una gama más clara y ponemos otra todavía más clara de esa. Y en cuanto ya tenemos listas las tres gamas de colores ahí puestas, buscamos el desenfoque y ponemos en una de las pinceles más grandes que tengamos. Bueno, no tampoco tan grandes, sino la suficiente como para que se puedan unir cada uno de los colores que tenemos. Y los vamos difuminando hasta tener la gama desde lo oscuro a lo más claro. Y ahora vamos con la parte final. Vamos a hacer los típicos brillos que tenemos en cada uno de los animes. La mayoría de veces los ponen en una esquina arriba, el más grande. Y después de eso buscamos en la parte inferior un pincel mucho más pequeño y vamos pintando todo con el color blanco. Y eso nos va a ayudar a tener el brillo de nuestros ojos. Eso nos ayudará a definir los sentimientos o cómo se encuentre a lo mejor el dibujo de nuestros personajes. La siguiente parte ahora sería seleccionar la parte externa de la iris de nuestros ojos. Eso lo vamos seleccionando con cuidado porque se dirán ustedes, después vamos a hacer las sombras de los ojos en la parte externa del iris, pero sigue siendo interna de nuestros ojos. Cuando la tenemos buscamos un color que sea base y vamos a ir difuminándole con cuidado también de esta vez, porque a veces el difuminado suele dejar manchas, unas manchas medias, unas manchas no suelen ser muy estéticas. Y por consiguiente buscamos la herramienta. Yo utilizo la herramienta de bolígrafo. Le pongo en esta opción que hace que la línea sea un poco más suave, que parezca difuminado, y lo voy pintando en la parte que sea más afuera o más profunda, digamos, del dibujo, y eso nos ayudará a crear el efecto de profundidad. Buscamos la opción de desenfocar y con eso vamos difuminando lo que nos necesitamos para poder mantener ese efecto. Y muy bien, ya tenemos la parte interna de nuestro ojo lista. Ahora tenemos que hacer las sombras de nuestro dibujo en la parte externa. Para eso seleccionamos nuevamente el área que vamos a utilizar para poder pintar. Para esto creamos una capa adicional. ¿Por qué una capa adicional? Ya van a ver. Primero vamos a seleccionar y vamos a pintar. Cuando tenemos ya pintado nuestro espacio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la parte donde dice opacidad y la vamos a desenfocar. A veces yo le pongo en una opacidad del 40% y eso nos ayuda a tener el efecto de sombras. Muy bien, y ahora vamos a ir borrando hasta tener listas nuestras sombras de nuestra parte de nuestros ojos. Vamos borrando suavemente y de poco a poco hasta tener un producto que no sea satisfactorio para nosotros.
Y listo, ya tenemos hecho nuestro primer dibujo al estilo manga o anime. Yo lo digo al estilo manga ya que en sí lo dejamos todo en blanco y negro, pero también podemos ponerle otro tipo de colores. Y listo, gente de YouTube, eso sería todo por el día de hoy. El dibujo de fondo no le hagan mucho caso, pero bueno. Quisiera seguir haciendo esta serie de tutoriales ya que en sí puede ayudarnos a mejorar en los dibujos, ir aprendiendo algunas fallas e ir aprendiendo nuevas técnicas hasta tener un resultado mejor al inicial. Sí, yo también estoy aprendiendo a dibujar, así que digamos que yo también sería entre el que hace el tutorial y también un alumno. Pero bueno, si el video les gustó, agradecería mucho que le dieran pulgar arriba. Suscríbanse al canal si no están suscritos y compártanlo con sus amigos. Ya saben que si se suscriben automáticamente YouTube les recomendará todas mis notificaciones. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Yo soy Fernández Limber y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.